Así. Bien, empecemos así, después lo subimos. Bien, chicos y chicas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Vamos bien de a poco, como de cero. Alguien que me lo pueda explicar. Yo tengo esto, ¿sí? Tengo una fórmula. Vamos a ver bien esto porque se suelen confundir. Tengo una llamada fórmula bien formada. Yo una vez le dije, lo que se puede hacer con esto es el árbol genealógico, ¿se acuerdan? Que le dije, bueno, pueden hacer el árbol genealógico y fijarse si efectivamente cumplen o no los requisitos, ¿sí? De fórmula bien formada. Ahora que cerré eso, no sé si puedo encontrar en algún lado para cambiar el color. Formato de fondo no. Yo no sé por qué Windows se la pasa haciendo actualizaciones de sus productos. Raro, pero bueno. Así está la sociedad, chicos. En fin. No lo encuentro. A ver si presiono. No. Bien. Si me aguardan un segundo, vamos a ver si formato de fondo mejora, lápiz, acercamiento. Qué desastre. Acá está. Sargut. Y eso queda ahí clavado. Bueno. Y esto queda ahí. Bien, si yo por ejemplo les pregunto, ¿por qué es una fórmula, una forma bien formada? Ustedes esto lo pueden detectar, que se suelen confundir, sabiendo de que efectivamente tienen dos subfórmulas, ¿sí? Esta es la conectiva principal. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, bueno, me fijo cuál es la conectiva principal. Acá voy a tener el resultado de todo. Y después, ese famoso ejercicio, yo les dije, van desprendiendo y se van fijando a dónde tienen que llegar, que es a la mínima fórmula bien formada. Es decir, yo tengo P y P es una fórmula, que es a la vez una subfórmula de P, no P digo en conjunción de Q. Esto es lo mismo, bajo, acá fíjense que se elimina la conjunción y acá voy a bajar y se va a eliminar la disyunción inclusiva. Después va a quedar así y esto va a quedar así. De nuevo, elimino y elimino negación. Y ahí me queda, lo que significa que yo ya tengo acá, para que ustedes vean, obviamente, S, Q y P. ¿Por qué digo esto? El otro día tomé en el CBC, el martes, y hice un par de ejercicios que de nuevo lo vuelvo a repetir. Yo acá, por ejemplo, ustedes están acostumbrados P, Q y me aparece S y no me aparece R. ¿Significa que tengo que poner más evaluaciones? Error, ¿no? ¿Qué pasó el otro día? Lo que hicieron algunos es pensar que como aparecía P, Q y después S y no aparece R, dijeron, bueno, no, si es así efectivamente está como elidido, pero son 16. Hicieron el error, cometieron el error alguno de poner 2 a la 4, 16. Y esto sabemos muy bien que está mal, porque vuelvo a repetir, siempre que ustedes agarran las fórmulas que yo les doy para desarrollar, tienen que fijarse si efectivamente son 2, 3 o 4 letras proposicionales. Yo les dije, 4 no van a tener. Entonces la posibilidad va a ser que sea 2 a la 2 o 2 a la 3. Se suele confundir, también lo puse en el video de YouTube, lo vuelvo a repetir, de que cuando está negado dicen, ah, bueno, es otra letra proposicional. No. ¿Por qué no? Por esto que acabo de hacer acá, por el árbol que se llama genealógico o el árbol de la fórmula, ¿sí? Bien formada. ¿Qué significa esto? Que la negación no hace a P una nueva fórmula, sino que la negación es una conectiva lógica. Pero repasando cosas del primer parcial, a diferencia de una conectiva como la conjunción, que se llama conectiva lógica binaria, porque une P y Q, la conectiva lógica, que es la negación, se llama unaria. ¿Por qué? Porque recae sobre una letra proposicional. Errores típicos cuando hagan la traducción o demás, hacen esto.
Yo se los dije la vez pasada. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Hicieron bien, pero pusieron así entre paréntesis y después del paréntesis no pusieron ningún tipo de conectiva. Si acá no hay ningún tipo de conectiva, R queda mal, o sea, es una fórmula mal formada, se llama esto. ¿Sí? No es una fórmula bien formada. Entonces, vamos a empezar a resolverlo, dicho esto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es detectar, como les dije recién, cuál es la conectiva lógica principal. La conectiva lógica principal, entonces, va a ser el bicondicional. Alguien que me diga cuál es el primer paso que tengo que hacer. O escribirlo, lo que quieran. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es más, pueden fijarse cómo quieren hacerlo. Si lo quieren hacer a lo largo, esto va a depender de cada uno de ustedes en su papel. ¿Lo quieren hacer a lo largo o lo quieren hacer ya sobre esto? Podemos hacerlo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Vamos a hacerlo directamente sobre esto y poner ahí directamente qué cosa, las evaluaciones. ¿Cuántas evaluaciones son? ¿Qué pasa con no P? ¿Qué pasa con Q? ¿Qué pasa con no Q? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los escucho. Son 8 evaluaciones por cada Bien, letra. perfecto. ¿Cómo empiezo a poner las evaluaciones de no Q y no P? Y Q y S. ¿Cómo No empezamos? P se pone al revés porque está negando, entonces Bien, sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. bien. Está negado, la compañía dice, entonces, al estar negado no P y ser la primera letra proposicional que tengo en la fórmula, ¿sí? Otra cosa que le voy a aclarar al costado, fíjense. Ojo con esto, porque si yo acá, por ejemplo, tengo R, conjunción, no P, y después tengo, por ejemplo, S, ¿cuál es la primera letra proposicional que me aparece? Tengo 3 letras proposicionales, pero me aparece de R. Entonces, si yo respeto y hago el ejercicio como estamos haciéndolo ahora nosotros, lo que voy a respetar es esto. R va a valer esto, ¿sí? Porque no tiene que ver con el diccionario en el sentido alfabético, ¿sí? El abecedario. Es decir, yo pongo primero la letra proposicional y me aparece una fórmula. Después tengo no P, entonces ahí sí que voy a hacer, voy a dar vuelta a los valores. ¿Sí? Es lo mismo con los valores dados vueltas. Y ese me va a quedar 1 y 1. Como acá tenemos en el ejercicio que estamos haciendo no P y está en la primera posición P, efectivamente lo que voy a hacer es negar 4 y afirmar 4. Bien, sigamos. Entonces, después, como dijo la compañía, P está negado. Doy vuelta a los valores. Después Q, fácil, pongo 2 y 2. Y después lo que tengo al fondo de todo es S. Antes de S, lo que tengo es Q negado. Tengo no Q. Recién puse las evaluaciones de la segunda letra proposicional, que es Q, entonces tengo que hacer no Q. De nuevo, niego los valores. Y por último tengo S. S, si yo estoy haciendo 2 y 2, sabemos que se divide por 2 y queda 1 y 1. Está firmado S, no hay ningún problema. Bien, una vez que he hecho esto, en la hoja que ustedes van a tener que hacer para el parcial, en su hoja, ya tengo el resto. ¿Por qué? Porque vamos con naranja, a poner, tengo una conjunción, tengo una disyunción inclusiva y tengo un bicondicional. ¿Sí? A partir de esas 3 conectivas lógicas, yo ya puedo empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo que resolver primero? Y ya es obvio, porque es una fórmula bien formada, que como dijimos antes, está compuesta por 2 subfórmulas, que son subfórmulas bien formadas que terminan siendo fórmulas. Entonces, lo primero que voy a tener que resolver es la conjunción, lo segundo va a tener que ser la disyunción inclusiva, y una vez que tenga los valores esos, voy a poder resolverlo del medio. Veamos. Vamos con el azul. Y ustedes lo van a tener que saber de memoria, yo me imagino que lo saben de memoria, ¿sí? Una conjunción me dice que cuando sus dos conjuntos son verdaderos, es la única evaluación que me da verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes cuando están resolviendo? ¿Sí? Algunos suelen hacerlo en su propia hoja, en el parcial.
para no olvidarse por el estrés y demás, apenas llegan, si se les aprendió de memoria, pueden llegar y hacerse tipo esto. Entonces ya se acuerdan y ponen al costado. Muchos hacen esto de poner al costado las conectivas lógicas. ¿Por qué esto sirve? Porque ustedes se pueden fijar cuáles son las evaluaciones necesarias para poder resolver el ejercicio. Entonces, en cada ejercicio ustedes se fijan cuáles son las conectivas y pueden hacer efectivamente esto. La disyunción inclusiva, ¿qué me dice? Que cuando sus dos disyuntos son verdaderos o cuando son uno verdadero y otro falso, es verdadero. Cuando sus dos disyuntos son falsos, va a ser falso. Voy abajo de todo, pongo falso y los otros son verdaderos. Por último, tengo el bicondicional. Hago el bicondicional. ¿Qué me dice el bicondicional? El bicondicional me dice que cuando sus dos condicionales son iguales, es verdadero. Cuando son falsos, es falso. Y lo vemos así. Tengo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso, verdadero, y después tengo falso y falso. Una vez que hicieron esto, ustedes en su hoja pueden hacer así, como quieran, ya tienen para poder resolver el ejercicio. Si se lo guardan de memoria mejor, y si lo necesitan anotar, que se los aconsejo, es anotarlo e ir fijándose uno por uno. ¿Por qué? Porque cuando después van al pastel este del medio, a resolver la fórmula, se suelen confundir las evaluaciones. ¿Estamos? Entonces, mi consejo es ese. De memoria se lo van a tener que aprender. O de una manera gráfica, aprenderse, por ejemplo, la conjunción como es, o lo que yo les digo, cuando sus dos conjuntos son verdaderos, es la única evaluación verdadera. Disyunción inclusiva, cuando sus dos disyuntos son falsos, es falsa. Bicondicional, cuando sus dos condicionales son iguales, es verdadero. Cuando son diferentes, es falsa. Perfecto. Hicieron eso en la hoja, pusieron las evaluaciones y ahora yo puedo resolver sin ningún tipo de miedo. Puedo resolver fácil. ¿Por qué? Porque me voy fijando uno por uno. Tengo la primera acá arriba de todo y me voy fijando en esta. ¿Sí? De a poco. Después, fíjense, la evaluación esta, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a fijar acá. Y por último, cuando yo pueda resolver esto, que es la evaluación final, me voy a resolver, voy a fijarme específicamente ahí. Pero traten de anotárselo, así no se confunden cuando están en el barullo, ¿sí? La mente. Entonces, vamos con la primera. Falso y verdadero da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso da falso, falso y falso da falso, verdadero, 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 verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso. Ahí me quedó. Ya tengo el primero. El segundo es no Q, disyunción S. Me fijo en la tabla. Cuando sus dos disyuntos son falsos, va a ser falso. Veamos el primero. Falso, verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. No, perdón, verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. Una vez que resuelto esto, ya tengo las dos evaluaciones, la evaluación de la conjunción y la evaluación de la disyunción inclusiva, para poder resolver el bicondicional. ¿Y qué hago? Agarro en la hoja que yo tenga y digo, ¿tengo el bicondicional? Sí. Tengo armado. Me fijo. Cuando sus dos condicionales son iguales, va a ser verdadero. Entonces ahí me voy a fijar. Vamos a poner un rojo y lo vamos a resolver, si es rojo esto. Veamos. Estoy acá en el medio, en esta evaluación, y estoy en esta evaluación. Tengo falso y verdadero. ¿Qué es eso? Falso. Falso y falso es verdadero. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero es verdadero, falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso y verdadero es falso. Y ahí me quedó la solución del ejercicio. ¿Sí? Entonces, último paso, ustedes hicieron eso, resolvieron el ejercicio, y como les dije, yo creo que ya estuvieron todo en la clase pasada,
Ustedes lo que van a tener que hacer ahora es, tengo 1, 2, 3, 4 opciones, ¿sí? Imagínense. Yo voy a ponerle quizás acá ninguna de las anteriores. Y después lo que voy a hacer, obviamente, supónganse que le pongo el resultado válido acá arriba, lo voy a poner así para el costado, recuérdenlo, suelen confundirse bastante, lo digo muchas veces por eso, que después dicen, no lo encuentro, profe, igual obviamente se pueden acercar y preguntarme cómo es, pero está ahí, y después van a tener otros valores que van a ser falsos, ¿sí? Presten atención, porque a veces también se confunden aquí, lo hacen todo bien, se van a fijar, y ven que el primero es parecido, y pará, y hay uno que puede ser el del fondo, hay dos parecidos. Por último, lo único que tienen que hacer es circular el valor correcto, y ahí quedaría. ¿Estamos? A partir de eso, ustedes ya resolvieron esta tabla de verdad, este ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa, hagamos otro. ¿Consulta sobre este ejercicio o todo tranqui, todo bien? Los escucho, ¿sí? Es que sigue habiendo alguien del otro lado. ¿Les quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Fácil? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Bien. ¿Ustedes están practicando esto? ¿Vieron los videos? ¿O sienten que es fácil cuando lo hacen acá? ¿Ya se saben de memoria la tabla de verdad y eso? ¿O van a estudiar más adelante para el parcial? Preguntas básicas, ¿no? Porque recuerden que el parcial es presencial, entonces se tienen que saber la tabla de verdad. ¿Qué me dicen? Yo ya la sé. Bien, buenísimo. Vamos a suponer que la respuesta de la compañera es la respuesta de todo el mundo, ¿sí? Y después, chicos, no hay mucho más. Es decir, siempre a mí me gustaría que tengan cuidado. Imagínense que le aparece algo así, ¿no? Dice, uy, qué bajón. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Es más difícil. Bueno, esto, como pueden ver, desaparece esto y dice, listo. Halloween. No, no es Halloween. Quédense tranquilos, porque dicen, es difícil, termina siendo muy fácil. ¿Por qué? A ver, ¿qué es el primer paso que tengo que resolver? Es qué conectivas lógicas tengo, y el segundo paso es cuántas evaluaciones tengo. Vamos a hacerlo despacito acá, entonces. Vamos a poner con amarillo lo que tengo que ir resolviendo. Lo último que voy a resolver acá, obviamente, es la disyunción exclusiva, porque está encorchetado, está por fuera. Después, dentro de esto, lo último que voy a resolver es el condicional. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. Y lo primero que tengo que resolver entonces es la conjunción esta y la conjunción esta. Una vez que hice eso, que me ubiqué en el tiempo y el espacio, vamos a verlo así, lo segundo que tengo que hacer es precisamente fijarme lo básico. Bueno, ¿cuántas evaluaciones tengo? Agarro, me fijo y digo, ¿cuántas letras proposicionales hay? Tengo P, tengo Q. Tengo no P, tengo Q y después tengo no Q. Pero si yo le saco la conectiva lógica que se llama unaria, que es la negación, me queda una letra proposicional. Es decir, en no P me queda P y en no Q me queda Q. Entonces, solamente tengo P y tengo Q. Elevo el 2 a la 2 y me da 4. Entonces, lo que parece largo el ejercicio termina siendo sencillo, porque lo único que tengo que poner son 2 letras proposicionales. Tengo que poner 4 evaluaciones. Veamos esas evaluaciones. P, pongo verdadero, verdadero, falso, falso. Q, pongo verdadero, falso, verdadero, falso. Luego tengo no P, entonces en no P voy a poner falso, falso, verdadero, verdadero. Por último, tengo Q de nuevo, repito los valores, verdadero, falso, verdadero, falso. Y por último, al final de todo, luego de la disyunción exclusiva, tengo no Q. Por lo tanto,
niego los valores de Q. Si tengo verdadero, falso, voy a poner falso, verdadero, verdadero. Una vez que hice esto, vuelvo a decir el consejo que le dije recién, les aconsejo, la compañía dice, yo ya lo sé de memoria, perfecto. Les aconsejo que hagan en la hoja que van a tener el ejercicio la tabla de verdad, así si después se fijan no tienen confusiones. ¿Qué tabla de verdad van a tener que hacer? Anotar ahí al costado. Total, el tiempo alcanza y sobra en el parcial, ¿sí? Lo que pasa es que en un mundo de ansiedades, los que nos termina llevando, ¿sí?, a la ruta sin salida es precisamente apresurarnos. Lo hacemos tranquilo, tenemos tiempo en el parcial y ponemos las conectivas y las escribimos. Tenemos las 3 conectivas puestas acá. Vamos a poner las evaluaciones. Como hemos dicho recién, la evaluación, vamos a ponerlo en rojo, de la conjunción es solamente verdadero cuando sus dos conjuntos son verdaderos. La evaluación del condicional me dice que cuando su antecedente es verdadero y su consecuente falso, es falsa la evaluación. Y las otras son todas verdaderas. Y por último, la disyunción exclusiva, como bien lo dice su nombre, excluye uno de los dos disyuntos. Es decir, cuando uno es verdadero y el otro es falso, va a ser una evaluación verdadera. Entonces, si yo tengo verdadero, verdadero, acá voy a poner falso. Y si yo tengo verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Y por último, falso y falso es falso. Una vez que hice esto, yo ya puedo empezar a resolver lo otro, porque me queda todo bien claro para poder hacer la resolución del ejercicio. Hice las tablas, puse las evaluaciones y separé en las conectivas lógicas. Lo primero entonces que voy a tener que resolver es 1. Lo segundo que voy a tener que resolver es 2. Una vez que tengo 1 y 2, puedo resolver acá, es decir, puedo resolver 3. Y una vez que tenga 3, la evaluación, voy a poder resolver con 4, es decir, con no Q, la evaluación última, que efectivamente va a ser 5. Veamos, vamos a hacerlo con un verde. Vamos a la primera. P conjunción Q. La única que tengo verdadera es la primera, luego son todos falsos. Para no confundirme, puedo recurrir aquí. La segunda tengo no P conjunción Q. También, para no confundirme, puedo recurrir a la tabla de verdad de qué cosa, de P conjunción Q. De nuevo, esto es falso, falso, verdadero, falso. Una vez que he resuelto 1, tengo resuelto 1 y tengo resuelto 2, puedo pasar a resolver 3. Y el condicional me dice que cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso, algo que nos acerca demasiado a la noción de razonamiento válido, premisas verdaderas y conclusión falsa, es un razonamiento inválido. Vamos a tener una evaluación falsa. Tengo en el primer caso verdadero, falso, por lo tanto es falso. En el segundo tengo falso y falso, verdadero. En el tercero tengo falso y verdadero, es verdadero. Y en el último tengo falso y falso, es verdadero. Esta era la cuestión que habíamos visto en Brown, cuando pensamos en el capítulo del empirismo lógico, qué es lo que pasaba según los principios matemáticos de Russell y Whitehead. ¿Qué pasaba con la idea de condicional, en la tabla de verdad del condicional? ¿Por qué cuando yo tengo, por ejemplo, antecedente falso y un consecuente falso verdadero es verdadera? ¿Sí? Esa tabla de verdad es verdadera. Tema que después intenta demostrar, resolver, explicar, de hecho lo hace Wittgenstein. ¿Sí? Recuerden esto, capítulo 1, cuando pensamos del empirismo lógico, la parte lógica de este escrito, de los principios matemáticos de Russell y Whitehead, ¿qué es lo que pasa con el condicional? ¿Por qué digo esto? Porque
está totalmente relacionado con lo que venimos viendo de razonamientos válidos, razonamientos inválidos, la idea de consecuencia lógica, la idea de que cuando yo tengo un razonamiento, tengo, por decir una manera, la unión entre las premisas y la conclusión. Hay o no hay transitividad de la verdad, podemos pensar de que las premisas transfieren verdad a la conclusión. Un razonamiento válido es aquel que me está justificando de alguna manera de antemano que si yo aplico una forma válida de razonar, voy a llegar a buen puerto, voy a obtener buenos resultados. Bueno, todo esto se puede sacar, ¿sí? Volviendo aquí, tengo ya 3. Ya tenía 4 de antemano. Puedo resolver 5. Recién nos fijamos en la incondicional y ahora nos vamos a fijar en esta tabla de verdad, que es la disyunción exclusiva. Y la disyunción exclusiva, ¿qué me dice? Solo cuando son distintos los valores de verdad es cuando va a ser verdadera. Si son iguales, ya sea falso y falso o verdadero y verdadero, me va a dar falso. Veamos. Falso y falso, entonces, esto lo vamos a poner en otro color, así queda bien marcado. Falso y falso, estamos acá y estamos acá. Falso y falso, perdón, estamos acá. Falso y falso me da falso. Verdadero y verdadero me da falso. Verdadero y falso me da verdadero y verdadero me da falso. De nuevo, tengo este resultado y ustedes lo que tienen que poner obviamente es si es una contingencia, que efectivamente es una contingencia, porque tiene un valor de verdad al menos distinto. En este caso tengo 3 falsos y un verdadero. Si fuese una tautología, puede haber ejercicio de tautología. Ustedes lo que van a tener es todos los valores de verdad verdadero. Recuerden que tautología significa decir lo mismo, griego. Y por último pueden tener una contradicción. Y una contradicción es cuando todos sus valores de verdad son falsos.